Bien, buenos días, buenas tardes, ingeniero, compañeros en general. Voy a hablarles sobre qué es un generador eléctrico. Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico de dos puntos, llamados por los terminales o bornes. Los generadores eléctricos son máquinas destinadas a transformar la energía eléctrica en mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura, denominado también extractor. Si mecánicamente se produce un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se genera una fuerza electromotriz. Para poder mover el generador se usa la energía generada en la combustión o la procedente de la captación solar a través de la turbina se convierte en un momento rotativo, el cual es transmitido por la turbina al generador a través del rotor. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que la turbina entra en funcionamiento, inmediatamente el generador está acoplado a esa turbina y también hace este en funcionamiento, ¿no? Y de los cuales este generador eléctrico dentro de ella tiene un convertidor de que es corriente continua a corriente alterna, porque lo que genera el generador es una corriente continua. Entonces, para poder transformar a una corriente alterna, esto ya viene dentro del generador, ya está constituido un convertidor de corriente continua a corriente alterna, ¿no? Ahora les voy a hablar sobre el transformador. El transformador es una máquina eléctrica que, basándose en los principios de inducción electromagnética, transfiere energía eléctrica de un circuito eléctrico a otro sin cambiar la frecuencia. La transferencia se lleva a cabo por un cambio de voltaje y corriente. Un transformador aumenta o disminuye la corriente alterna cuando es necesario. Los transformadores suelen ser encapsulados, bañados en aceites minerales para su refrigeración y aislamiento, y suelen calentarse por las corrientes eléctricas que circulan a través de ellos. Se debe tener especial cuidado con su aumento de temperatura para no sobrepasar ciertos límites que se pueden provocar altas presiones dentro de la carcasa del transformador e incluso explosiones que podrían acarrear problemas al extraer el aceite implicado. Quiero acotar algo que es importante, es el tema del por qué no se usa un transformador solamente de baja y en este caso se usa un transformador elevador. ¿Por qué? Porque al usar un transformador elevador para transportar la energía eléctrica de un punto hacia otro punto, se hace un cálculo en función a la distancia, en función a la caída de tensión, a las pérdidas que se va a tener dentro de ella. Si nosotros transportaríamos en baja tensión, esas pérdidas serían menor, serían no necesarios. Por eso es que se eleva la tensión para poder transportar energía eléctrica en alta tensión, cosa que tener esas pérdidas y que llegue una tensión adecuada a su destino. Quiero también acotar que dentro de la planta termosolar, cuando un sistema de una planta termosolar calienta por sales fundidas más de las necesarias, el exceso de energía se almacena en un tanque aislado. De esta manera, ¿qué pasa? Que cuando la radiación solar del sol no está disponible, por ejemplo en este caso sería de noche, las sales se calientan, las sales que quedaron calientes pueden mantener la turbina en funcionamiento de un aproximado de 15 horas a 24 horas, ¿no? Y para culminar, les voy a hablar del esquema que hemos usado para este prototipo para que pueda funcionar este proyecto. He usado un 7805. Es un circuito integrado que tiene por finalidad de mantener a la salida 5 voltios y 3 diodos que permiten que los diodos tienen una ánodo y cátodo que permiten la circulación de la corriente eléctrica en una sola dirección, y dos resistencias que sirven para limitar las corrientes que circulan por el circuito eléctrico, ¿no? Y un diodo LED que sirve para la simulación, que cuando esté trabajando la turbina entregue un cierto voltaje y se prenda esa luz LED. Muchas gracias.